Saludos, mi nombre es Julio Eric Rodríguez, soy de la compañía Lab Infosystems, también adscrita a la compañía bionuclear en Puerto Rico. Esta presentación que vamos a ver a continuación realmente es original de Steven Ball de Embarcadero. El tema principal de esta presentación pues lo va a ser el nuevo producto de Embarcadero, Interbase XE7. Vamos a estar viendo un recuento de las tecnologías previas en versiones anteriores como la XE y la XE3 y también repasando las nuevas funcionalidades que han sido incorporadas en esta nueva versión, los Change Views que nos van a permitir administrar los cambios efectuados en una base de datos, poderlo administrar de una manera eficiente, y los Data Pumps que nos van a ayudar a manejar los posibles desastres que puedan ocurrir, como tener un plan de contingencia pues para poder actuar en el caso, ¿verdad?, de que ocurra un desastre en una base de datos. Luego tendremos un pequeño resumen y al final pues vamos a estar viendo, pues, tomando algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. En el ambiente del desarrollo de aplicaciones modernas, obviamente hay unas funcionalidades que son completamente necesarias y imprescindibles, como la seguridad, la sincronización de la información y el manejo de desastres. El eslogan que usa la compañía Embarcadero pues para Interbase, en inglés, Embed, Deploy and Relax, que lo podemos traducir en español como integrar, desplegar y estar tranquilo, pues no solamente es una frase de campaña de mercadeo, sino también la culminación de una línea de productos que convergen en este nuevo producto de Interbase XE7. Así que es bien necesario uno poder escoger la herramienta adecuada para poder enfrentar los retos del desarrollo de las aplicaciones modernas, más aún en la diversidad de ambientes en los cuales estas aplicaciones se están desarrollando y se están desplegando. La amplitud de ambientes y sistemas operativos nos obliga a tener que elegir la herramienta adecuada para poder competir en los mercados de una forma agresiva y a la vez poder desarrollar nuestros productos de forma costo efectiva. Aquí los costos de desarrollo pues son bien importantes, sobre todo cuando hay una diversidad de ambientes en los cuales podemos desarrollar, y lo cual implica que tendríamos que separar recursos pues para poder trabajar los diferentes tipos, ¿verdad?, de desarrollos que necesitaríamos, por ejemplo, para trabajar en Linux o trabajar en Windows o en iOS o en Android. Sin embargo, trabajar con Interbase nos ayuda precisamente a poder uniformar el trabajo y poder cumplir con las metas y expectativas de tiempo. Así que la elección de la herramienta, en este caso Interbase, es crucial para poder cumplir, ¿verdad?, con esas metas de tiempo y de costos en el desarrollo de una aplicación. Esta flexibilidad nos permite, ¿verdad?, que nuestros esfuerzos sean lo mínimo posible y a su vez maximizar, ¿verdad?, la cantidad o la amplitud o el abanico de opciones que tenemos al momento de poder desplegar nuestras aplicaciones. Cuando hablamos de Interbase como una base de datos que puede ser integrable, realmente a lo que nos referimos es que puede ser incluido en la parte de instalación o el despliegue de la aplicación, y puede ser visto como parte del programa al momento de esa instalación. O sea, se puede integrar de manera que cuando su aplicación se esté desplegando, pues va a lucir como un producto integral. O sea, no va a tener la necesidad de tener que correr dos aplicaciones para hacer la instalación o el despliegue propiamente. Así que cosas que son importantes, esa instalación silente y que el instalador se puede integrar. Una de las tendencias modernas es el llamado Internet of Things, o sea, el Internet de las cosas. Cada vez vemos más y más a menudo dispositivos no tradicionales pues que se pueden conectar al Internet y por consiguiente, ¿verdad?, correr aplicaciones que puedan ver o monitorear estos dispositivos. Interbase pues provee
el apoyo a este tipo de aplicación y a este tipo de producto nuevo, que como les dije, pues va a estar conectado, y por supuesto tenemos que contemplar poder producir aplicaciones que puedan integrarse con estos dispositivos nuevos. En la parte de la integración, una de las ventajas son los requerimientos mínimos que tiene Interbase, y también que como base de datos es compatible con el ANSI SQL 92, o sea, que es uno de los estándares en el mercado de las bases de datos. En la parte del despliegue, lo vemos como una plataforma flexible con apoyo a los sistemas operativos más importantes: Windows, Linux, Mac, iOS, Android y por supuesto el cloud. Independiente en el sentido de que podemos desarrollar y podemos tener este archivo de bases de datos que lo podemos haber hecho en Windows, y cómodamente podemos desplegarlo en cualquiera de las plataformas porque es binariamente compatible. En la parte de la tranquilidad, que es una de las palabras que usa el eslogan de Embarcadero: cero administración con un recobro automático de desastres, autoajuste y afinamiento, un motor que le provee este ajuste a través de el tiempo. El Interbase se va ajustando y se va afinando para correr mejor cada vez, y la seguridad, que por supuesto es un tema importante en el día de hoy en la tecnología, porque la seguridad específicamente en cierto tipo de aplicación, como aplicaciones clínicas, aplicaciones de dinero, ¿verdad? Pues la seguridad es muy importante, y el bajo costo de poder tener y administrar el Interbase. En las versiones de Lite, que este despliegue es sin regalías, y la versión IV2Go, que es un precio muy competitivo, lo cual pues hace que podamos producir aplicaciones que puedan competir a nivel de costos con otro tipo de aplicación. Existen 4 ambientes en los cuales podemos usar Interbase, que nos provee la compañía Embarcadero: el ambiente de instalación, el ambiente de prueba, lo podemos usar como librería y también en la parte de desarrollo. En instalación, pues nos referimos pues, a la instalación comercial. Esencialmente, pues hay, ¿verdad?, 2 productos, el server y el desktop. En el caso de librería, el IV2Go y el IV Lite. En el ambiente de prueba, esencialmente pues tenemos los mismos productos que podemos utilizar de manera comercial. Sencillamente pues sería entrar a la página Embarcadero, registrarse y poder bajar estos productos para la prueba, y también el Developer Edition, que le permite usar de manera ilimitada el producto, pero solamente para el desarrollo. Cada uno pues con diferentes restricciones, pero igualmente pues poderoso. Realmente las restricciones son a nivel de conexiones limitadas por tiempo, cantidad de conexiones y la cantidad de usuarios. La nueva versión de Interbase XE7 realmente es una convergencia de una serie de tecnologías que fueron desarrolladas en versiones anteriores. Podemos destacar las 2 nuevas funcionalidades incluidas en XE7 en esta nueva versión, que es el monitor de cambio Change Views y el Data Dumps para poder crear los backups o los resguardos incrementales. Los puntos claves en esta versión, las cosas nuevas, es que estaremos seguros que podremos correr más rápido por más tiempo y podemos desarrollar código de una forma más inteligente. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre las versiones anteriores y qué cosas fueron incluidas y qué cosas el XE7 ha heredado de estas versiones de Interbase en el pasado. Podemos destacar que hubo un salto significativo tecnológico desde la versión 2009 a la versión XE, donde las nuevas funcionalidades incorporadas ofrecieron a los desarrolladores nuevas maneras de poder desarrollar código de forma eficiente y efectiva. En la nueva versión XE podemos enumerar como parte de estos cambios los enunciados dinámicos de SQL en los storage procedures, el manejo de objetos, especialmente objetos grandes, y mejoras en la seguridad y la operación
de la base de datos. Otra funcionalidad significativa fue el apoyo a bases de datos mucho más grandes que los que se podían manejar con versiones anteriores como la 2009 y la 2007. La versión XG3, por supuesto, heredó pues todo el andamiaje tecnológico, además de introducir el apoyo a las nuevas plataformas y sistemas operativos. También, como parte de ese despliegue de la versión XG3, obtuvimos nuevos productos como lo es el Ivy Lite y el Ivy To Go. Estos dos productos nos ofrecen el apoyo tecnológico para poder trabajar en iOS y Android, y en el caso específico del Ivy Lite, lo importante aquí es que podíamos hacer el despliegue sin pagar ningún tipo de regalías. En la nueva versión Interbase XE7, cuyo nombre código es Delta Force, podemos destacar como funcionalidades nuevas la inclusión de los sistemas Linux 64 bits. Luego vamos a ver qué plataformas dentro de Linux están cubiertas. Otro cambio significativo es el tamaño del identificador de las transacciones, que fue aumentado a 64 bits. Esto nos va a permitir correr la base de datos por mucho más tiempo sin la necesidad de tener que hacer un resguardo y una restauración, un backup y un restore. Los change views, que nos van a permitir el manejo y la sincronización de los cambios. Hubo también mejoras en la velocidad de proceso, se mejoró el manejo de los procesadores, se mejoró la construcción de los índices y también la rapidez en los resguardos, en los backups. Hubo también la inclusión de APIs nuevos y cambios en la estructura. Ahora la nueva estructura la versión de la nueva estructura es la versión 16, y también una actualización en el OpenSSL, lo cual nos va a permitir tener la conexión segura con el servidor y el cliente. Como había mencionado, el XE7 incluye apoyo a versiones de Linux, versiones como Ubuntu 14, Red Hat Enterprise 6 y 7 y SUSE versión 11. Importante aquí, cabe destacar que podemos desarrollar en Windows, podemos tener el file, y dado que es binariamente compatible, pues lo podemos desplegar en Linux. Otra cosa que debemos mencionar es que podemos tener conexión desde cualquier tipo de cliente, o sea, si su cliente está corriendo en Mac o en Windows o en Linux, Android o iOS, esencialmente, pues sin ningún tipo de problema se puede conectar a su servidor Linux que esté corriendo Interbase XE7. En cuanto a las mejoras en términos de la velocidad, se trabajaron el apoyo a los multiprocesadores, un mejor manejo de los índices, específicamente de los índices maestros o claves. También se trabajó con la arquitectura multigeneracional que tiene Interbase, que ya esto es una herencia de versiones anteriores, y se mejoró, y los data dumps. La capacidad operativa del XG7 fue ampliamente beneficiada por las mejoras que se incluyeron en esta versión del funcionamiento de los índices. La idea general detrás fue poder usar solamente la información relevante de los índices y así evitar el uso de la información que sea redundante. El resultado es que tenemos una operación mucho más rápida y más efectiva. También por esta mejora en el algoritmo, pues solamente se crean los índices necesarios. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues obviamente pues una ejecución pues mucho más rápida y más estable de la base de datos. Otras mejoras importantes que podemos mencionar es la actualización del OpenSSL, lo cual nos permite una seguridad en la conexión cliente-servidor, el aumento en el tamaño del identificador de transacciones. Antiguamente, al este identificador ser más pequeño, pues obligaba a hacer un backup y un restore con más frecuencia. El APIs para journaling y para online dumps, que en esta versión pues se incluyen. También apoyo a las estructuras de la versión 13 en adelante, o sea que podemos restaurar la base de datos en versiones menos recientes.
Como parte de los cambios anunciados o nuevas tecnologías incorporadas en esta versión XG7 están los Change Views. Vamos a ver entonces detenidamente qué son los Change Views y cómo los podemos usar de forma efectiva y cómo nos pueden ayudar. Para poder entender qué es un Change View, debemos entonces preguntarnos cuál es el problema que resuelve el Change View. Bueno, si pensamos en un sistema el cual tiene muchos dispositivos conectados a través de internet y compartir la información, en muchos de estos despliegues pues existen bases de datos locales. ¿Qué ocurre cuando hay cambios en estas múltiples bases de datos que están distribuidas a través de muchos dispositivos? ¿Cómo podemos entonces sincronizar esos cambios? Precisamente ese es el problema que el Change View viene a resolver. Entonces podemos definir el Change View como esta funcionalidad que nos va a permitir identificar los cambios que han sido realizados en una base de datos mediante un mecanismo. Esta identificación ocurre mediante un mecanismo que le vamos a llamar una suscripción, el cual permite recoger todos los cambios, ¿verdad?, para propósitos de actualización. Esta suscripción puede efectuarse de dos maneras, ¿verdad?, durante una conexión, en el periodo de una conexión, o el recogido de estos cambios durante periodos de tiempo, o sea que no necesariamente la aplicación tiene que permanecer conectada para poder recoger los cambios, sino que puede conectar y desconectarse y a través del tiempo ir recogiendo los cambios. Importante decir también que cada suscriptor, o sea, cada conexión que fuerza una suscripción puede tener varios dispositivos suscritos. ¿Cuál es el funcionamiento del Change View? O sea, ¿cómo es que opera? Bueno, lo primero es que se crea una suscripción para un conjunto específico que se elige, ¿verdad? Esto permite identificar los cambios ocurridos y pueden ser a nivel de tabla como también puede ser a nivel de campo. Importante mencionar también que varios usuarios pueden tener la misma suscripción, o sea, no es necesario crear una suscripción pues por cada usuario. Una suscripción puede estar vinculada a varias tablas o a varios campos. Cada usuario puede tener su dispositivo suscritos y cada uno identificado de forma única a través de un identificador. Los cambios de la conexión propia no son retroalimentados. Quiere decir que solamente la conexión va a ver los cambios efectuados por otras conexiones. Y por último, esta funcionalidad está incluida en todas las ediciones de Interbase XG7, exceptuando EVE-Lite. Existen otros mecanismos que nos pueden ayudar a sincronizar. La pregunta es, ¿qué ventaja tiene Change View sobre estos otros mecanismos? Vamos entonces a explorar. Uno de estos mecanismos es el mecanismo a través de gatillos o triggers. Pero ¿cómo podemos entonces contrastar un mecanismo versus el nuevo mecanismo de Change View? Bueno, los gatillos o los triggers a nivel de ejecución pues son muy costosos, o sea, cuesta mucho esfuerzo a la base de datos poder implementar esto y poderlo ejecutar cuando comienza a crecer y tal vez de una forma pues desmedida el uso y mantenimiento de bitácoras de log y también hay una difícil identificación de los cambios, múltiples cambios, múltiples filas en la bitácora y añade más complejidad. Este tipo de mecanismo realmente es útil a pequeña escala, pero en bases de datos que tienen la tendencia a crecer grandemente, pues no es un mecanismo que sea apropiado o adecuado. En cambio, el Change View, contrastado con el mecanismo de los gatillos, podemos enumerar ventajas y la ventaja más importante es que hay un impacto mínimo en la ejecución en la base de datos y el espacio en disco. El alto grado de especificidad a nivel de campos, poder escoger específicamente la información que necesitamos monitorear. También dentro de la base de datos están incluidos enunciados de SQL que nos permiten identificar los cambios con mucha más facilidad y los change views son altamente escalables, o sea, no importa el tamaño
o la complejidad de la base de datos, los podemos implementar. Otro mecanismo que se usa para este tipo de monitoreo de cambios es el de los campos de fecha y tiempo, pero también tiene sus desventajas. La primera desventaja es que hay que modificar la estructura original de la base de datos para incluir estos cambios. Aumento el uso del disco, el manejo es mucho más complejo, hay una alta probabilidad de errores por circunstancias ajenas al diseño y al manejo del mecanismo. Ejemplo, si un servidor pues, cambia de hora por alguna razón o alguna PC conectada al servidor, hay una discrepancia en la hora, pues comienzan entonces a emerger los errores. Por lo cual se haría bastante difícil poder identificar cuáles son los cambios reales. En el caso del contraste que nos ofrece el Change View, pues no tenemos ningún impacto en la estructura del diseño y no hay, por supuesto no hay cambios en el metadata. Se puede incorporar una vez está completado el diseño o durante la operación de la base de datos, o sea, usted puede concretar su diseño, poder hacer el despliegue de la base de datos y luego poder diseñar los Change View que le van a ayudar a monitorear los cambios. Y por supuesto la habilidad que tiene el Interbase XE7 para a través del lenguaje SQL poder identificar estos cambios de manera fácil. Vamos a ver dentro del lenguaje SQL contenido en el Interbase XE7 cuáles son los cambios que nos van a ayudar a crear los Change Views. En el ejemplo que estamos observando en la pantalla, la primera línea se refiere a la creación de una suscripción. Pues, lo que está en rojo se refiere al nombre que le estamos dando a ese Change View. Noten que lo que está en azul se refiere a las tablas que estamos eligiendo para poder monitorear bajo los eventos de insertar, de actualizar y de borrar. Eso sería para la tabla de Employee y la tabla de Customer. En la tabla de Sales solamente estamos monitoreando el update de la tabla, o sea, cuando se está actualizando la tabla de Sales. Y en la tabla de Department nos referimos a Location, el cual es un campo dentro de la tabla de Department y solamente vamos a vigilar los cambios específicos a ese campo. Finalmente, en Description o en la descripción podemos documentar o podemos escribir un pequeño comentario acerca de qué estamos haciendo o qué hace la suscripción que hemos acabado de crear. De igual forma, usando los comandos de grant y revoke, podemos establecer los privilegios que va a tener un usuario en particular o un rol a la descripción que hemos creado. Obviamente con grant estamos permitiendo el uso de la suscripción y con revoke pues estamos revocando, por supuesto, el uso de la suscripción. En el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, estamos activando una suscripción específicamente a un dispositivo. La idea es poder actualizar, en este caso, la tabla de Department, tal como habíamos visto en el script anterior, específicamente el campo de Location, dado que el Location, como vimos inicialmente, está atado a una suscripción, pues todo cambio se va a propagar. La idea es que se propague a los dispositivos, ¿verdad? Y a las bases de datos y no ocurra esa propagación local. Va a notar cuando explore las tablas del sistema que hay 5 tablas nuevas. Aquí el listado de estas tablas nuevas que han sido incluidas para poder manejar las suscripciones y los Change Views. Hablemos ahora un poco de qué ocurre en el recobro de desastres y qué mecanismo tiene Interbase para podernos ayudar en estas situaciones. ¿Qué estadísticas podemos tocar con respecto a los desastres? Pues bien, el 60% de las empresas que pierden información dejan de operar luego de 6 meses de ocurrir un desastre. El 31% de los usuarios de dispositivos pierden información por causas ajenas a su control. Empresas con centros de cómputos inoperantes por 10 días o más a causa de un desastre
el 50%, la mitad, dejan de operar inmediatamente y el 93% dejan de operar aproximadamente un año después de que ocurra el desastre. 34% de las operaciones en centros de cómputo muchas veces no hacen pruebas de fidelidad de su resguardo. O sea, no hay una corroboración de que ese resguardo sea fidedigno y que sea útil. Y de hecho, los que lo hacen, el 77% han encontrado errores en sus resguardos. Y por último, el 6% de las PC, por alguna causa, pues pierden todos sus datos. O sea que al ocurrir este tipo de error catastrófico dentro de las computadoras, pues se pierde toda la información que está almacenada. La gráfica que estamos observando nos ilustra los diversos mecanismos que tenemos pues para el recobro después de un desastre, tomando en cuenta lo que vimos anteriormente, las estadísticas que vimos. Después debemos buscar la mejor herramienta que nos permita precisamente tener este recobro. Interbase en versiones anteriores pues nos provee toda la tecnología necesaria para poder lograr un recobro luego de un desastre en minutos. En la nueva versión de Interbase XE7 está incluido una nueva funcionalidad que es el Data Dump. ¿Qué es un Data Dump? Pues, esencialmente el Data Dump es un resguardo o un backup, con la diferencia de que este backup puede ir en incremento, o sea, solamente podemos contemplar los cambios efectuados a la base de datos y así actualizar este backup o este resguardo. Normalmente está en el estado de read only, o sea, solamente se puede leer, lo cual lo hace perfecto también para otro tipo de uso. O sea, a veces en ciertas empresas se requiere acceso a una base de datos para solamente la creación de reportes, por lo cual no se requiere la modificación. Pues este resguardo pues sería un ejemplo en cómo podríamos tener un uso alterno. De ocurrir algún desastre, sencillamente usando la herramienta de gfix, podemos cambiarlo del estado de read only a read write y continuarlo usando como la base de datos principal. La gráfica que se ilustra en la parte superior vemos cómo usaríamos el comando de gback para producir el dump, donde source sería la base de datos que estamos eligiendo y el destino, ¿verdad? Sería entonces el dump que vamos a producir o el backup incremental que se va a producir. Si usáramos el IB Console, sencillamente elegimos la base de datos, right click, buscamos backup restore, el backup incremental, y con solamente entrar el nombre del data dump, entonces se crearía el file con el backup. Esencialmente esto concluye la presentación rápida que hemos hecho de Interbase XE7. A continuación le presento algunos links que puede utilizar pues, para buscar más información y asociarse, ¿verdad?, con todo esto que hemos hablado. Embarcadero, puede buscar la información detallada acerca de estos temas y los videos tutoriales. Termino la presentación, abro para preguntas y respuestas, y también por otro lado le insto a que tome la información de mi email y me contacte para que podamos intercambiar impresiones acerca del producto de Interbase y podamos contactarnos más adelante.